mitad de la sesión matutina, supongo, ¿no? de nuestra sesión de topología general y de conjuntos, está a cargo de Emilio Puro Parkins. Nuevamente él es estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Puebla, y el título de su plática es Fundamentos de Topología. Buenas tardes, me complace estar aquí, pero siento que me ganó un poco la ingenuidad del espíritu de las jornadas, de venir a platicar con estudiantes de topología, y pues traigo una plática bastante elemental de divulgación, pues, y veo que estoy entre pura artillería. Pero ahí dicen que se vale de todo, ¿no? Veo que estoy entre pura artillería pesada, entonces espero sea de algún provecho la plática, ¿no? Es bastante elemental, es de divulgación, más que nada. Entonces, ¿y qué es lo que se va a divulgar? Las ideas que les voy a platicar están contenidas en un libro titulado Fundamentos de Topología, de Preus, publicado en el 2002. Lo que él pretende, dice que hasta el momento en el que él hizo su libro no había una exposición que juntara de manera conveniente, utiliza la palabra, las ideas de convergencia semiuniforme e ideas topológicas. Entonces, utiliza las ideas de convergencia semiuniforme para generalizar muchas de las ideas topológicas. Ese es el fin principal del libro, pero no voy a platicar de eso, sino el marco teórico en el que expone sus ideas, porque lo sistematiza todo a través de la teoría de categorías. Entonces, no voy a hablar de cómo se generalizan estas nociones dentro de la de convergencia semiuniforme, sino el marco teórico que él construye para sistematizar las ideas topológicas. Entonces, para irnos familiarizando, aquí está la definición de qué es que un objeto tenga topología inicial, solamente para recordarlo. Después vamos a regresar a ello, pero de una manera generalizada. Pero empiezo con esto porque esta es la idea fundamental de la plática. Entonces, si tenemos una familia de espacios topológicos indicada por algún conjunto, o se puede permitir incluso una clase, un conjunto X, y una familia de funciones con dominio común, que en categoría les diríamos la fuente. Entonces vamos a decir que tau es la topología inicial para X, respecto a la familia de esa fuente de funciones. Si para cualquier espacio topológico que llegue, y una función G que llega a X, eso va a ser continua si solo si la composición con la familia de funciones es continua, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces lo que se nos cuenta es que en 1906 Fréchet desarrolla el concepto de espacio métrico para resolver algunos problemas de análisis. Se resolvieron, pero siguieron apareciendo nuevos problemas, y desde entonces el camino ha sido muy largo, y hay topologías, y espacios de filtro, y espacios de convergencia generalizada. Y en 1957 Bourbaki saca su teoría de las estructuras matemáticas, una idea de generalizar cualquier teoría matemática. Y ahí trata de detallar qué es lo que identifica la esencia de un problema topológico. ¿Cuándo estoy ante una estructura que sería bueno llamarle topológica? Y lo que dicen es que es la existencia de topologías iniciales. Estructuras iniciales. Ahorita regreso a eso, pero primero empecemos por mencionar el concepto de estructuras matemáticas. Entonces, empecemos por ahí. Se traduce comúnmente como constructos, aunque hay textos en los que los van a encontrar que no les gusta como el anglicismo, y lo completo es CCCE, es categoría concreta de conjuntos estructurados. Entonces estamos trabajando con categorías. Ya en la primera plática se mencionó cuáles son sus de qué está conformada, de las clases que están conformadas, de los objetos, de sus morfismos, con su álgebra de composición, su identidad respecto a la composición. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Los objetos son conjuntos, y
para cada conjunto debe estar definida una clase. Puede ser vacía, pero tiene que estar definida. Ajá. Donde sus elementos van a ser llamados las estructuras. Y entonces a los pares, donde tenemos un conjunto y una estructura asociada a ese conjunto, a ese par ordenado va a ser el objeto de mis constructos. Ajá. Entonces mis constructos, esos son los objetos. Conjuntos dotados de una estructura. Depende de cada una de cuál estemos platicando, es la naturaleza de qué es la estructura. Ajá. Y los morfismos tienen la particularidad de que son funciones en el sentido que conocemos. Entonces son bastante amigables porque no nos salimos de nuestra noción de funciones. Y bueno, podemos ver que es conjunto, son categorías que algunos llaman localmente pequeñas, categorías bien portadas, ¿no? Donde los sí son conjuntos, ¿no? Que hay categorías, las metacategorías así muy grandes, que ya es una clase. Ok. Entonces, ¿todo esto para qué? Generalmente cuando uno empieza a generalizar, dice, bueno, ¿todo esto para qué? Mencionaba el maestro Angoa, pues de las ventajas iniciales que tiene esto, pues es sistematizar el conocimiento, ¿no? Y ofrecerlo. Mencionaba por ahí la idea de economizar los enunciados. Entonces, por ejemplo, tenemos esta definición para los constructos. Decimos que dos estructuras alfa y beta van a ser equivalentes, definidas sobre el mismo conjunto, van a ser equivalentes si la identidad de alfa beta es morfismo y la identidad de beta alfa es morfismo, y decimos que son equivalentes. Y en particular, por ejemplo, esto sistematiza una definición que a veces encontramos para ahí suelta de cuando dos métricas son equivalentes, ¿no? Podemos trabajar en el constructo de espacios métricos. Entonces, ¿cuál es el constructo de espacios métricos? Quedamos que los objetos son pares ordenados. Entonces, es un conjunto dotado de una métrica. Y los morfismos son funciones que son continuas, pero respecto a la topología inducida por la métrica. Ese es el constructo MDC. Y pues ahí nuestra definición de equivalencia, pues si quieren verlo como un teorema o simplemente como una generalización, eso es lo de menos, pero pues coincide con nuestra definición usual, ¿no? Entonces se está sistematizando y generalizando aquí de un caso en concreto, pues de un concepto que es el de equivalencia, ¿no? Entonces para los métodos tenemos esos. Son equivalentes si solo si inducen la misma topología, ¿no? Porque pues si la identidad es continua, pues estamos pidiendo que los abiertos de respecto a beta sean abiertos en alfa, y como también pedimos la otra, pues lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos una noción de cuáles son nuestros constructos, regresemos a lo que propone Bourbaki, que es la existencia de estructuras iniciales, lo que caracteriza la esencia de las estructuras topológicas. Porque, por ejemplo, nos dicen, tómate un grupo, una estructura algebraica, tómate un grupo, y no puedes asegurar que para cualquier subconjunto arbitrario de ese grupo puedas dotarlo de una estructura de grupo tal que la identidad sea homomorfismo. Eso es un caso particular de que no puedes dotar a cualquier subconjunto de una estructura inicial, ¿no? Entonces dice, eso no pasa en las estructuras algebraicas. Dice, la esencia de una estructura topológica es asegurar siempre la existencia de estructuras iniciales. Y entonces esa sería la propiedad principal. ¿Qué va a ser para nosotros ya en concreto una estructura inicial? Esta es la definición que puse al principio. Entonces, si estamos trabajando con constructos ya arbitrarios, pues en lugar de aquí espacios topológicos, pues vamos a tener objetos de nuestro constructo, ¿sí? Y vamos a decir que es la estructura inicial respecto a una familia, y vamos a decir que es morfismo del constructo, ¿no? Entonces, bueno, queda así. Entonces, decimos que existen las estructuras iniciales. Si para cualquier conjunto, cualquier familia de C objetos, indicada por algún conjunto o clase. Hago diferencia en esto ahorita, van a ver por qué, porque podría decir clase y ya, ¿no? Pero ahorita voy a decir por qué hago tanto énfasis en que
se lleva esta clase. Una familia de funciones. Entonces debe existir una única estructura tau de x que sea inicial respecto a la familia. ¿Qué significa eso? Que si tengo una función que llega a mi conjunto x, ¿sí? Una función g que sale de un C objeto, entonces va a ser morfismo si, solo si la composición con la familia de funciones es morfismo. Esta es la noción principal, sería para conjuntos. Realmente en los constructos no necesitamos que sea una clase, pero resulta ser que si pedimos la existencia de estructuras iniciales para clases, que además se puede hacer, ¿no? Ya con eso uno asegura la existencia de estructuras finales. Es curioso porque si tienes la existencia de estructuras iniciales para clases, aseguras la existencia de estructuras finales para clase, pero no lo puedes bajar a conjuntos. Uno pensaría que tal vez sería intuitivo decir, bueno, pero seguro si pides para conjuntos las iniciales, puedes tener las finales para conjuntos, y no es así, necesitas pedir lo que sea para clases. Además, bueno, esta ya es una versión depurada de lo que dijo Bourbaki, que es resultado del trabajo de Herrlich. Es en el que se basa Preus al exponer esto. Y agrega dos propiedades más que él dice son por razones técnicas, ¿no? Para que todo vaya funcionando bien. Que son estas dos, que para cualquier conjunto X, la clase de objetos con conjunto subyacente X sea un conjunto, es decir, ese C de X que hablamos al principio sea un conjunto. ¿Se acuerdan? Todas las estructuras definibles sobre X, nos de un conjunto. Y que para cualquier conjunto de cardinalidad o más 1, pues existe exactamente un C objeto con conjunto subyacente X. Agrega esas dos propiedades, dice que por razones técnicas. Y entonces, ¿quiénes caen en esto? ¿Quiénes son los que cumplen bajo esta idea de tener la esencia de ser un constructo topológico? Pues muchísimos, ¿sí? Ejemplos top, que se ha hablado bastante, las pláticas que han sido de categorías han trabajado principalmente en top, pero también los espacios uniformes con funciones uniformemente continuas, los de convergencia generalizada, los espacios de filtro, los de convergencia semi-uniforme. Les repito que este es el objetivo realmente del libro. Encaja prácticamente todos los constructos topológicos, los encaja como casos particulares de los de convergencia semi-uniforme, los espacios medibles. Pero bueno, entonces, les repito, es un poquito de divulgación esto. Entonces, en concreto, ¿cómo se ve esta propiedad de ser constructo topológico? Pues aprovechemos uno que ya nos platicaron tantito, los pretopológicos, por ejemplo. Ahí está, entonces el constructo de los espacios pretopológicos, pues sus pares ordenados son, sus objetos son pares ordenados, el conjunto con su función preclausura, si quieren, para que no nos confundamos con la de clausura. ¿Y qué es la función preclausura? Pues va de potencia de x a potencia de x con las tres propiedades que ya nos contaron: el vacío al vacío, extensión y aditividad. Y los morfismos son funciones continuas, que es que cumplan esa contención. Entonces, es cierto que es un constructo topológico, pues entonces da un conjunto arbitrario, una familia arbitraria de objetos pretopológicos indicados por una clase, una familia de funciones que salen de X. Es cierto que le podemos dotar de una estructura inicial, y así se puede hacer en particular para este constructo, ¿no? Lo definimos así, definimos esta función preclausura como este conjunto. Se puede ver fácilmente que cumple las propiedades. Vacío, bajo imagen directa es vacía, luego sigue el preclausura de cada uno, pues que ya dijimos que manda al vacío, imagen inversa de vacío vacío, igual con las contenciones, ¿no? Estos ya son preclausura, entonces la imagen directa de M ya está contenido en y su imagen inversa pues debe de contener entonces a M. Y así se pueden verificar fácilmente que si es un operador preclausura.
y se puede verificar que es inicial. Entonces eso nada más era para exhibir. Y eso sí, pues esta teoría nace para generalizar lo que ya se ha hecho. Entonces no hay una receta para todos los constructos, sino más bien cada constructo tiene su receta a mano o a pie para generar las estructuras iniciales. O sea, no es que cualquier constructo topológico puedas tomarte algo así parecido. Cada constructo tiene su manera artesanal de definir sus estructuras iniciales, ¿no? Y bueno, lo siguiente que uno se preguntaría es, bueno, sí, ya se ve más bonito porque todo está en un solo lenguaje, pero ya es la única ventaja. Pues lo que seguiría es ver si sí podemos demostrar propiedades en común para todos los constructos. Y pues sí, aquí hay unos ejemplos. Ya les había mencionado, los constructos topológicos tienen estructuras finales arbitrarias. Si te tomas a X como el producto cartesiano, aquí sí es un conjunto. Te tomas el producto cartesiano de esa familia, las proyecciones usuales que tenemos, la estructura inicial sobre la familia o respecto a la familia de las proyecciones. Entonces resulta ser que ese objeto con esa familia de proyecciones resulta ser que es el producto categórico de los objetos. Esto lo mencionó el maestro Juan, ¿no? De todo monomorfismo en los constructos. Bueno, aunque él lo mencionó para top, y fíjense que es cierto para cualquier constructo topológico, cualquier constructo que cumpla las tres propiedades que dijimos, se pasa lo que dijo el maestro Angoa en top, que es que todo un morfismo, un monomorfismo sí solo sí es inyectivo, y ese epimorfismo sí solo sí es sobreyectiva la función. Y igual otra vez quería dar un ejemplo en concreto de estas propiedades, ¿no? Y para eso necesito apoyarme en estas definiciones. Lo bueno es que ya se platicaba un tantito de monomorfismo extremal, ¿no? Entonces un morfismo es monomorfismo extremal si es monomorfismo y si cuando lo factorizas en una composición donde la primera función es epi, entonces está obligada a ser isomorfismo. Y ese epimorfismo extremal si es epimorfismo, y si al factorizarlo la segunda función es mono, entonces está obligada a ser isomorfismo. Y ya con esas nociones tenemos otra vez la generalización para constructos topológicos de lo que mencionó el maestro Angoa. Es decir, una caracterización de lo que llamaríamos función cociente. Pero les recuerdo que estamos aquí trabajando no solo en top, pues, o sea, para espacios uniformes, de filtros. Entonces se caracterizan las funciones cocientes tal cual como funciona en top, es decir, que son las cocientes tienen que ser epimorfismos extremales y los encajes se identifican con los monomorfismos extremales. Y ya para concluir, pues les quería contar el esbozo, así les digo, a manera divulgativa, de cómo se trabajan estas herramientas, pues de uno de esos resultados. Entonces, si tenemos F, epimorfismo extremal, y queremos ver que efectivamente es cociente, Yo creo que se podría usar negro. pues aquí vamos de... ¿Sí mejor? Gracias. ¿Así? Ajá. Queremos ver que es cociente. Podemos factorizar esta función a través de identificar los que tienen las imágenes iguales. Ajá.
es denotado por I sub F, ¿no? Pero esa es la clase de equivalencia de todos los elementos que tienen misma imagen, ¿no? Y acá pues te tomas un representante y lo evalúas en F, ¿no? Entonces decimos pues que este diagrama conmuta, porque efectivamente esto reproduce a F. Pero aquí, como ya están identificados todos los que repiten sus imágenes, entonces esta función ya es inyectiva, ¿sí? Porque ya todos los que vayan a repetir imagen ya están en una sola clase, entonces no hay manera que dos clases vuelvan a caer a una misma imagen. Entonces, y ya tenemos el resultado, bueno, se menciona el resultado, que hay la equivalencia de inyectividad si solo sí monomorfismo. Entonces acabo de factorizar mi epimorfismo extremal, ¿sí?, con un monomorfismo, entonces está obligado a ser isomorfismo. Ese isomorfismo. Entonces vamos, ya con esta información podemos ver que sí sea... y tenemos ya la equivalencia de epimorfismo sí solo sí sobre eyectiva. Entonces, para ver que tiene la estructura final, tendríamos ver que es sobreyectiva, eso ya de entrada, por esa equivalencia que tenemos. Y ya nos falta ver que si aquí salimos a otro objeto, ¿verdad? ¿Así? La función G. Esta sea morfismo, sí, solo sí, la composición es morfismo. Como ya estamos partiendo de que este es morfismo, si ya suponemos que este es morfismo, pues ya es trivialmente, ¿no? Composición de morfismos, trivialmente por construcción, ¿no? De que es nuestras reglas de composición en los constructos, ¿no? Entonces, si ya este es morfismo, pues ya composición de morfismos es morfismo. Lo que nos faltaría ver es si esta función, cuando la compongo en morfismo, entonces asegurar que G sea un morfismo. Pero si la composición es morfismo y este diagrama conmuta, entonces este caminito también es morfismo. Disculpen, me faltó aquí mencionar, a este lo dotamos de la estructura final, que estamos en constructos topológicos y ya vimos que siempre podemos asegurar la existencia de estructuras finales. Entonces dotamos a este espacio de la estructura final. Entonces, ¿qué pasa? Estructura final respecto a esta función. Entonces tengo que, si todo esto es morfismo, W compuesta con GS, el morfismo, y como está dotado de la estructura final, eso obliga a que esta composición sea morfismo. Pero ya demostramos que este es isomorfismo, entonces ya nada más lo compongo con su inversa. Es decir, acá le pongo S inversa. Y como estamos en un constructo, composición de morfismos es morfismo, y nos queda esto nada más G, pero ya es un morfismo. Y concluiríamos un sentido pues, de la implicación, pero pues nada más esa manera de divulgación, pues era eso de cómo se puede trabajar en un marco teórico que generaliza la noción de qué es que algo sea un constructo topológico. Y eso era todo lo que quería contarles. ¿Algún comentario o pregunta para Emilia? Yo tengo la duda de si estos marcos, así que son muy amplios, que se pretenden generalizar, tienen el efecto de ver el bosque, pero no los árboles. O sea, más o menos como con el diagrama que comentaba hace rato, ¿no? En donde dos categorías que son distintas se ven prácticamente lo mismo bajo ciertos funtores. Entonces, ¿hay alguna... O sea, dices que esto está desarrollado en el texto de Bourbaki, ¿no? ¿Hay alguna defensa en favor de esto? De que... yo no he terminado de leer el texto. Y debe de existir un resultado en particular que no se había podido obtener mediante estas herramientas. Es la defensa, yo creo, que valida esto, pero como actitud metodológica, como estudiante o como investigador, sí es importante no olvidar esa observación que hace usted. Pues no se puede tener la pretensión
de solamente tener este abordaje y esperar que todo va a salir, ¿no? Por eso hice hincapié, tal vez con palabras coloquiales, de que en cada constructo nuestras estructuras iniciales se definen de manera artesanal. Eso quiere decir que no hay manera de que viendo el bosque puedas ver ese árbol, pues no hay manera, ¿no? Entonces esa es una observación muy importante en cuestión a tu actitud metodológica para aproximarte a los resultados. Esas cosas son las que nos importan realmente. Esto que les cuento, y yo lo estoy viendo, es porque el objetivo que intentamos atacar son cuestiones fundacionales. Entonces este tipo de preguntas son preguntas que tenemos presentes para, pues son los resultados que a nosotros nos interesan, ¿no? Contestar ese tipo de preguntas, por ejemplo. ¿Alguien quiere aportar algo más? No sé. Bueno, creo que decías, ¿cuál fue tu pregunta? Es que, lo voy a repetir, no, el asunto es que, según entendí de la plática de Emilio, esta es una especie de herramienta que intenta generalizar muchas cosas. Y entonces esas muchas cosas se pueden ver como arbolitos, y la analogía que utilizaba es que esta herramienta nos permite ver el bosque, pero no nos permite ver los árboles. Y con la plática de la mañana, en donde top y pre-top resultaban ser casi isomorfas, ¿no? De acuerdo con estos puntores, eso más o menos, no sé, así coloquialmente, empíricamente uno puede decir. Entonces esas dos categorías son irreconocibles con respecto a estos dos puntores. O sea, que sería el equivalente a que si yo me quitara las gafas, todos ustedes tienen los rostros borrosos, ¿no? Para mí todos ustedes son exactamente la misma cosa. Y la duda, y ya me pongo y digo, bueno, si son distintos. Y entonces la duda es ¿cuál es la ventaja de esto? Porque a mí me parece que sí hay un cierto grado de distorsión en el sentido de esta estructura matemática en particular no se ve como esta, pero mediante esta herramienta es imposible distinguirlas, ¿no? como el asunto de los puntores, y yo veo eso como una debilidad, pero por eso pregunté, pues, ¿no? Esa fue la pregunta. O sea, de cuál es la ventaja de este enfoque. Perdón. Sí, no sé si esa pregunta va en el sentido de lo que voy a decir, pero por ejemplo hay que ver el Porter y Woods, el libro que trata sobre los absolutos, y pues el 90% del libro, que es un libro que es un desarrollo de abajo, desde abajo, así topológico. Y luego creo que se avienta un capítulo así en donde ve todo lo que vio antes, usando categorías, ¿no? Pero ya lo resume, ya resulta ser así. No sé si esa es y no sé si, yo supongo que esa es la ventaja de un lenguaje categórico, que lo que te lleva mucho herramienta y mucho material para decir cosas. Si lo haces desde abajo, cuando lo haces de manera más abstracta, la cantidad de material que tienes que usar es mínimo. Y pues eso no sé. No sé si eso es la ventaja, y no sé si iba con respecto a todo. Bueno, yo creo... Sí, ya entrando en cuestiones estas metodológicas, Javier de Lorenzo, por ejemplo, dice que no hay manera de determinar el proceso de creación matemática, pues porque si lo hubiera, pues ya la matemática estaría cerrada, nada más agarras tu método y quiero producir un nuevo resultado y lo produzco, ¿no? Entonces, haciendo analogías con el desarrollo de las ciencias en general, hay propiedades biológicas, ¿no? Por dar un ejemplo, que se les llama propiedades emergentes, que son propiedades que en términos de sus elementos, las teorías de esos elementos no pueden explicar. No hay manera de explicarla, pero cuando juntas muchos de esos elementos aparece esa propiedad que le llaman propiedad emergente, y no hay manera de hacer el brinco. El ejemplo más común pues es el pensamiento, ¿no? O sea, se sabe muchísimo de las neuronas, pero juntas muchas neuronas y no hay manera de que liguen todavía, nada más examinando neurona por neurona, el proceso del pensamiento. Entonces,
Yo hacía énfasis en esto de la actitud metodológica como un investigador completo, no estar atento a esas cuestiones, hace que, no significa que todos tengamos que hacer este camino, pues, pero hay que estar atentos de que por ahí podría salir un equivalente a propiedad emergente. Los estudios de los cambios en las ciencias no siempre se dan por... ¿Cómo se diría en español? Parteaguas, descubrimientos parteaguas, ¿no? Hay distintos tipos de contribuciones en las ciencias que han modificado sus rutas sin ser descubrimiento como tal. Eso es abordado, es la manera más usual, no es la mejor y tiene muchos errores, pero para aterrizar de ideas de lo que estoy diciendo, el abordaje paradigmático en el avance de la ciencia, ¿no? Entonces se han tratado de hacer ese tipo de estudios en la matemática y, por ejemplo, el caso más emblemático es... ¿se acuerdan ustedes el nombre del autor de este libro de álgebra que siempre se menciona? Siempre se menciona cuando se habla esto de los cambios paradigmáticos, que fue cuando porque se dice esto, antes de ese libro de texto, ¿no? Bueno, que aglutina el conocimiento, pues, se estudiaban lo que ahora llamamos estructuras algebraicas por separado, pues, que hacen los polinomios, por ejemplo, sus propiedades por separado. Y llega este libro que no agrega ningún resultado adicional, pero la aglutina a través de grupos, anillos, de esas estructuras. ¿Mande? ¿No es el patriarcado? Exactamente, ese es emblemático. Entonces no agrega los resultados, pero este nuevo enfoque, y hay un giro total en la investigación en el álgebra. Entonces, no necesariamente te va a arrojar ya con todo lo que he dicho, no sé si uno puede agarrar, aprender la imagen de que tal vez no hay un resultado, pero no podemos saber si no va a surgir una propiedad emergente o un cambio de dirección gracias a este abordaje, ¿no? Y no es que se asegure, pues simplemente se hace, es conocimiento humano y tiene valor intrínseco por eso, ¿no? Sí, no era agresión, ¿no? No sirve para nada. No. Ya me robaron media hora de mi tiempo. No, o sea, de hecho era una duda legítima, ¿no? Y muchísimas gracias, porque estos ejemplos creo que me dan Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sentido lo que es estudiar topología, ¿no? Sí, o sea, es un nivel de generalización sobre lo que estudiamos en cálculo, los espacios métricos. Cuando llegamos a topología, yo lo sentí cuando era estudiante de topología, digo, ay, aquí se ve la generación más padre, y además ciertas cosas, pues por ejemplo, veo la definición general de topología, que es una función continua, y ya no tengo que estar pensando en la y delta, o sea, fuerza, o sea, ese tipo de generalizaciones, sí son eso, o sea, digamos, de repente hay otras generalizaciones así que te ayudan a ver, inclusive a sentir que lo entendiste más y que lo puedes hacer a lo mejor más cómodo o algo así que estar con los detallitos de los arbolitos, digamos. Sí. Un poco así yo creo que lo sientes cuando estudias topología, ¿no? Son niveles de generalización, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que ya pasó la catarsis, ¿no? No, eso responde completamente a mi duda. Muchísimas gracias. Y entonces, bueno, por cuestiones de tiempo yo creo que lo dejamos aquí, y ya si quieren platicar a la hora de la comida, estaría padrísimo. Claro. Y justo eso, ¿no? Sigue la hora de la comida y reanudamos sesiones a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por haber asistido. Nos vemos en la sesión vespertina.